Es un privilegio para mí compartirles la palabra de Dios. ¿Cuántos venimos a escuchar el consejo de Dios? El tema que les comparto hoy está basado en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y el tema se llama el poder de la unidad. El poder de la unidad. Los invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra, mi Dios, por siempre, Padre. Venimos delante de ti, Señor, con un propósito de escucharte hablar, bendito Dios. Tenemos hambre de ti, mi Dios, hambre de tu palabra, oh Señor. Háblanos, Señor, a nuestras vidas, Señor, para que nosotros vayamos pareciéndonos más y más a ti, bendito Dios. Danos de tu gracia, Señor, y prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Una de las causas por qué el apóstol Pablo escribe la epístola de Corintios era la de corregir problemas que había en la iglesia de Corintios. Y uno de los problemas más comunes que había en la iglesia eran las divisiones. Las divisiones que había entre la congregación. A Pablo le preocupaba tanto las divisiones en la iglesia que comienza Pablo diciendo este versículo: os ruego pues, hermanos. Os ruego pues, hermanos. Pablo tenía bien claro que la división puede romper y conducir a la desintegración de la iglesia o de cualquier familia. En la familia también es muy común que haya diferencias. Y esto es porque cada miembro es diferente. Cada miembro tiene diferente carácter, diferente manera de pensar. En una familia es muy común que el papá o la mamá o el hermano mayor asuman que el resto de la familia se tengan que adaptar a ellos, a sus planes y a sus ideas. Y está bien cuando es para el beneficio de la familia, ¿verdad? Pero cuando un hijo no está de acuerdo, esto puede llevar a una división familiar. Por ejemplo, algunas veces los hijos llegan a no estar satisfechos con las reglas de la casa. Y lo único que anhelan es cumplir los 18 años para salirse de la casa de sus padres. Esto genera división. ¿Y qué podemos decir de la iglesia, de nuestra iglesia local? Hay hermanos que no están de acuerdo en algunas cosas en la iglesia y solo dejan de congregarse, no importándoles la salud de la iglesia, el cual debería ser la preocupación de todos los hermanos, ¿verdad? Pero al no hacer así, esto solo promueve una división en lo que debería permanecer en unidad. Por eso Pablo anima y exhorta a la iglesia de Corintios a que estuvieran unidos, que sean uno en el Señor, que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones entre ellos. Pablo exhorta a la iglesia a que se pongan de acuerdo unos con otros, que como iglesia todos estén en lo mismo, en un mismo sentir, con una misma mente,
de estar perfectamente unidos en un mismo parecer. Pero hay que tener claro, hermanos, que estar unidos no significa que todos debemos pensar de la misma manera en todas las cosas. Claro que no, porque eso sería imposible, ¿verdad? Porque donde hay al menos dos personas, habrá al menos dos maneras diferentes de pensar. Pero lo que quiere darnos a entender Pablo aquí es que al estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, significa que yo y mi hermano, aunque tengamos diferentes pensamientos, diferentes ideas, alguno dirá, aunque yo pienso algo diferente que tú, voy a ceder en mi forma de pensar para llegar a un acuerdo contigo y así tener una misma mente y un mismo parecer contigo. ¿Qué te parece? En otras palabras, tenemos que ceder a nuestra razón y a nuestra voluntad para poder ponernos de acuerdo con nuestro prójimo. Pero hay que tener claro que no es que una persona ceda fácilmente y la otra no. Esa persona se mantenga firme y neciamente en lo que piensa. No es así. Sino que ambas personas tienen que ceder en algo y dejar cada quien su razón para encontrarse en un terreno en el cual ambas personas estén de acuerdo y llegar, por así decirlo, en un mismo pensamiento, en un mismo acuerdo. Pablo quería que la iglesia se unificara y que no tuvieran divisiones entre ellos. Pablo les dice a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué significa que habléis una misma cosa? En este contexto aquí, hablar una misma cosa significa básicamente estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Aquí Pablo quiere que la iglesia hable una misma cosa, que todos estemos en lo mismo y con una misma mente. Que nuestro deber como iglesia solamente sea el de confesar unidos nuestra fe en Cristo Jesús y que vivamos en paz unos con otros. Eso es estar unidos, tener la misma mente, que pensemos igual, que tengamos los mismos pensamientos, que seamos uno en espíritu, que tengamos todos un mismo propósito, el de edificarnos juntos como piedras vivas. Una iglesia local en la cual prevalecen las divisiones, una iglesia así es como una red de pescar con agujeros, que no se puede atrapar ningún pez en ella. ¿Y a qué nos mandó nuestro Señor Jesucristo? A ser pescadores de hombres, ¿verdad? Una iglesia local en la cual prevalecen las divisiones es como una persona que tiene una pierna rota, que no puede funcionar adecuadamente, porque no se puede mover con la debida libertad. Una iglesia así es como un vestido descosido que solo causa vergüenza a quien lo usa. Las divisiones en una iglesia son terribles, hermanos. Y lo que se necesita para resolver este problema es que sus miembros estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En Filipenses 2:2 dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El gozo de Pablo era que la iglesia llegara a ser una iglesia unida, que la iglesia tuviera el mismo sentir, que tuviera la misma visión, el mismo pensamiento, teniendo el mismo amor. Pablo sabía perfectamente que la unidad es algo que no se puede separar, la unidad es algo que no se puede dividir, y si la iglesia permanece unida, jamás podrá dividirse. En cambio, en donde hay división,
significa tener dos visiones. Es como tener dos maneras de pensar muy diferentes, la una de la otra. Y si un reino o una iglesia o una familia está dividida, se destruye a sí misma. Tal reino no puede permanecer. Marcos 3:24, si gusta puede acompañarme ahí. Marcos 3:24 dice, hasta el 25 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La división siempre genera destrucción, como lo hemos dicho, y nada que se divida puede permanecer firme de pie. Porque la división siempre afecta lo que es la estructura de una base que necesita mantenerse unida para sustentarse. En otras palabras, todo matrimonio dividido termina destruido. Toda iglesia dividida termina destruida. Y cualquier empresa dividida termina destruida también. Algo bien importante que debemos tener en cuenta, hermanos, es que nunca llegará ninguna bendición de Dios en una iglesia, casa o familia dividida. Jamás llegará la bendición de Dios en una casa, iglesia o familia dividida. Una casa donde el padre y la madre están en desacuerdo y peleando a cada ratito, en donde los hijos no respetan a los padres, donde el caos, el desorden y la división sean algo normal, hermano, esa casa camina a desintegrarse muy pronto. Muy bien lo dijo Jesús, una casa dividida contra sí misma cae. Y hablar de una casa dividida es lo mismo que hablar de una iglesia dividida, o un matrimonio dividido, o un reino dividido. Cuando hay división, hay debilidad. Hay fracaso y derrota. Aún Satanás conoce este principio. Él sabe trabajar muy bien en unidad. Dice Mateo 12:26, si gusta puede acompañarme ahí. Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y en Marcos 3:26 dice algo similar. Dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Satanás sabe que la unidad genera fuerza. Por eso su plan es promover entre la iglesia, entre la familia, la división y el desorden. Satanás va a hacer todo lo posible para que una familia o una iglesia esté desunida. Y parece que en los últimos tiempos lo está logrando. Este es el plan de Satanás, que es dividir para destruir. Su intención es dividir la iglesia, romper las relaciones entre hermanos en la fe. Su intención es romper la relación de un esposo con su esposa. Y si sabe que la relación más importante que pudiera haber entre dos personas es la relación de un hombre con su esposa. Esta es la relación más importante. Y no estoy diciendo que las demás relaciones no sean importantes. Claro que todas son importantes. Pero la relación del esposo con su mujer es la relación más excelente que puede darse entre dos personas humanas. No hay otra relación que deba tener nuestra prioridad más que tu relación con tu esposa o con tu esposo. Pero desafortunadamente algunos hombres pasan por alto a la esposa y ponen adelante primero el trabajo, el deporte, los negocios. Inclusive algunas mujeres
ponen primero a los niños que al esposo. Y a lo mejor usted dirá, pues claro, mis hijos son primero. Hermana, si sabe que Dios ha decretado que la relación más importante en un matrimonio es la relación que tienes con tu marido. No son los niños, ni los padres, ni los abuelos, ni los suegros. Cada quien tiene un lugar en la familia, un lugar en nuestro corazón. Eso es verdad. Pero dice la Biblia que el hombre y la mujer tienen que dejar a su padre y madre y unirse a su cónyuge y ser una sola carne. Génesis 2:24 lo dice. Entonces, si es así, no debería haber ninguna otra persona en la tierra que sea más importante que tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Y si es que la hay, si hay otra relación en donde estés tomando con más prioridad, más que a tu cónyuge, entonces tus prioridades están fuera de lugar, ¿eh? Si es así, necesitamos confesar nuestro pecado a Dios y pedirle que nos perdone y que nos ayude a poner nuestras prioridades de nuestra vida en orden. La palabra de Dios dice que el esposo y la esposa están llamados a ser uno, en unidad. Ya no son dos, sino uno. El plan del enemigo es dividir el matrimonio para destruirlo. La intención del enemigo es romper la relación de un esposo con su esposa. Mas el plan de Dios es derramar de su amor para que las relaciones se unifiquen. Si saben que lo único que mejor nos une como matrimonio o como iglesia o como una nación, lo que mejor nos une es el amor. No te olvides de eso. Si te olvidas de amar, vas a terminar divorciado, dividido o separado de la iglesia. Vas a terminar solo y abandonado, ya sea de tu familia o de la iglesia o en cualquier organización que te encuentres. Porque el amor nos hace permanecer en familia, nos hace permanecer unidos. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, de la paz. Es el amor que siempre da como resultado a la unidad, hermanos. Y esta es la marca que distingue a un cristiano, porque siempre con amor nos soportamos unos a otros nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores. Y con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, nos soportamos en amor. Vemos en muchos matrimonios que cuando el amor se enfría, es una señal de que el divorcio ya está a la vuelta de la esquina. Porque donde no hay amor, en donde no hay unidad, en donde dos o varios no se ponen de acuerdo, tarde o temprano cualquier familia, cualquier relación, cualquier matrimonio terminará dividido. Y nada que se divida puede permanecer. La unidad es algo que nos fortalece, hermanos, como matrimonio, como familia, como iglesia, como ciudad o como nación. Y el Señor quiere que caminemos en unidad, como matrimonio, como familia y como iglesia, porque es ahí donde está la fortaleza. Una vez John Wesley dijo, denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo. Dijo John Wesley, denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo. ¿Qué podemos ver? Que hay poder en la unidad. La unidad genera poder. Desde el principio, Dios ha establecido que hay poder en la unidad. En tanto cuando se obra para bien o cuando se obra para mal.
Cuando se produce una unidad, ya sea para el bien o para el mal, se genera un poder fuerte. Cuando un grupo de personas se une, los objetivos se alcanzan más fácil. Vamos a ver qué dice Génesis 11:1. Acompáñenme ahí a Génesis 11:1. Dice Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Dice la Biblia que tenía toda la tierra una sola lengua. Después del diluvio, el mandato de Dios para Noé y sus hijos era que se fructificaran, que se multiplicaran en toda la tierra, ¿verdad? Pero el pueblo que salió de ellos, de los hijos de Noé, fueron rebeldes al mandato de Dios. Pensaron que estar juntos era más seguro y más feliz que confiar en Dios. No estaban dispuestos a dispersarse por toda la tierra, sino que se unieron con un mismo propósito. Y la ventaja que tenían ellos era que todos hablaban una misma lengua, un mismo idioma en aquella época. Así podían ellos entenderse muy bien unos con otros, hablando el mismo idioma. Y dice ahí en Génesis 11:2, vamos a leer hasta el 4, dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Desde un principio, hermanos, el propósito de Dios era que el pueblo se multiplicara y formaran muchas naciones para que poblaran toda la tierra, ¿verdad? Pero el pueblo, en su rebeldía contra Dios, despreciaron la voluntad de Dios, desecharon el consejo de Dios y se unieron en un mismo pensamiento para edificar la Torre de Babel. Pensaron en edificar una ciudad y una torre que les impidiera ser separados y esparcidos por toda la tierra. Tenían planeado ir en contra de la voluntad de Dios. Versículo 5. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Vemos que el pueblo, en desobediencia a Dios, estaban edificando la Torre de Babel. Ellos habían llegado a un punto de unidad que Dios se dio cuenta que nada les haría desistir de lo que se habían propuesto. Entonces Dios descendió porque ellos estaban decididos, estaban unidos. Y si sabe que cuando hay personas unidas, hablando el mismo lenguaje y las mismas palabras, son capaces de todo. Dios miró que el pueblo era uno, con un mismo lenguaje, con un mismo idioma, con un mismo pensamiento, y todo lo que habían pensado hacer, nada les haría desistir. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Este versículo, hermanos, nos habla de algo fuerte, de algo importante. ¿Qué cosas podríamos llegar a hacer cuando estemos unidos? ¿O qué cosas podría hacer una familia entera
si estuviesen unidos, si no se estuviesen peleando, si no estuviesen enojados el uno con el otro, si el esposo y la esposa no se dejasen de hablar, ¿qué cosas no harían juntos? ¿Qué cosas podrías hacer tú en tu matrimonio, con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos, si estuvieran juntos, bien unidos? Si estuvieran todos un mismo sentir, si tuvieran todos un mismo propósito, donde todos hablaran el mismo idioma. ¿O qué cosas podría hacer nuestra iglesia si todos estuviéramos unidos? Muchas cosas, ¿verdad? De las cuales nos estamos perdiendo la dicha de experimentar como iglesia. Muchas cosas que no vemos todavía ocurrir en nuestra iglesia por falta de unidad. Cosas que aún desconocemos como iglesia porque nos falta unidad. Cuando no hay unidad en la iglesia queda destituida de pasión por la misión encomendada de nuestro Señor Jesucristo. Y solo termina reducida solamente a un evangelio que no alcanza ni aún a nuestro propio vecindario, ni mucho menos a nuestra comunidad. Si no hay unidad en la iglesia, si no nos ponemos de acuerdo unos con otros como iglesia, entonces ¿cuándo vamos a cumplir nuestro propósito como iglesia? Justo ahorita en los últimos tiempos, la iglesia del Señor está caída, está desunida. La iglesia carece de amor, carece de visión. No hay visión en la iglesia. Aunque mire los muros derrumbados de nuestra iglesia local y vengas casi más arrastrando los pies a la fuerza cada domingo, piensas que ya has hecho de tu parte como creyente. No, claro que no. ¿O acaso no te has dado cuenta por qué es que el evangelio no se ha propagado por toda la ciudad? Porque los mismos cristianos no nos ponemos de acuerdo, aunque hablamos todos el mismo español, el mismo lenguaje, y aún así nos podemos poner de acuerdo. Usted puede estar pensando otras cosas, usted puede estar entendiendo el evangelio de una manera muy diferente a como lo entiende el hermano que se sienta allá atrás en la última fila. Y por esa razón no hemos hecho mucho. Hermanos, la unidad determina lo que tú emprendas. Mientras tú mantengas la unidad, la armonía de trabajar en equipo, tú puedes hacer todo lo que quieras. Hay un dicho que dice, la unidad hace la fuerza. Y es verdad, la unidad hace la fuerza. Escuche lo que dice Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vemos que ya había un deseo torcido en el corazón de este pueblo, que se unió para mal, de llevarse la gloria a ellos mismos, ignorando a Dios. Pero Dios, siendo sabio, determinó cuál fue el remedio para ese problema, la división. La división. Miró Dios que la división era la solución para que este pueblo rebelde dejara de edificar la torre de Babel. Génesis 11:7. Dice así, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Con eso fue suficiente, solo confundir su lenguaje, y dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Y qué sucedió? Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Sabe qué quiere decir Babel? Confusión. Confusión quiere decir Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Solo fue confundir el idioma para que dejaran de edificar la torre de Babel. Solo bastó que cada quien hablara otro idioma diferente. Solo bastó que su compañero tuviera otra manera de hablar, de pensar, para dejar de edificar la torre de Babel. ¿Y si sabe que fue allí el origen de todos los idiomas? Fue en Babel donde se originaron todos los diferentes lenguajes que hay en el mundo. Y si usted se pregunta, ¿por qué hablamos diferentes idiomas en el mundo? ¿Sabe por qué? Por la soberbia. Por la soberbia del hombre. Por el deseo de robarle la gloria a Dios. Si sabe que si todos habláramos el mismo lenguaje en un mismo idioma, este mundo ya se hubiera torcido desde hace mucho tiempo atrás. Hay veces que ni los que habitan en una misma nación, en un país, en una misma familia, en una misma iglesia, que hablan el mismo lenguaje, ni aún así se pueden entender ellos mismos. ¿Y por qué? Por la soberbia que hay en el corazón del hombre. Cada quien quiere imponer su voluntad y no la de Dios. Cada quien quiere imponer su voluntad y por eso no hay unidad en nosotros. Y peor aún, cuando se está dirigiendo sin sabiduría, nadie quiere someter su voluntad. Nos cuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué produjo la confusión de las lenguas en Babel? Una división. Se dividieron, cada quien agarró por su lado. La falta de acuerdo produjo una confusión. Pero hay algo maravilloso que sucedió en el día de Pentecostés. Acompáñenme a Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Esta palabra unánimes quiere decir de un mismo parecer, unánimamente, de común acuerdo. ¿Usted tiene idea, hermano, qué puede pasar cuando estamos en un mismo sentir, con los mismos hermanos en la fe, como iglesia? Si sabe que solamente grandes cosas pueden suceder cuando un grupo de personas que caminan hacia un mismo destino y comparten los mismos valores y adoran al mismo Dios, solamente grandes cosas pueden suceder. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban todos en un mismo sentir. No estaban separados, unos en la casa, otros en el templo o en el trabajo, sino que se reunieron todos a una con un mismo propósito de adorar al mismo Dios, al Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar al Dios de los ejércitos, al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente? Hechos 2, versículo 2. Vamos a leer hasta el 4. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que cada extranjero de los que venían de otras partes, oían a los creyentes hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Imagínense en el día de Pentecostés, un ejemplo moderno para que me entienda. Imagínense que en esa semana habían judíos franceses, judíos alemanes, judíos americanos, judíos mexicanos en la fiesta de Pentecostés. Y de repente cayó el Espíritu Santo, y los que estaban en el aposento alto, que eran creyentes galileos, ellos no sabían más que el propio lenguaje de Jerusalén, el hebreo o el arameo. Pero cuando cayó el Espíritu Santo, de repente todos ellos comenzaron a hablar otro idioma: francés, alemán, inglés, español. Es un ejemplo nada más para que me entienda, ¿ok? Y todos los que estaban allí oyendo decían: ¿por qué los oímos hablar y los entendemos si están hablando las maravillas de Dios en nuestro propio lenguaje, de donde venimos? Ahora, ¿qué es lo que quiso decir nuestro Dios con esto? Que es precisamente cuando el Espíritu Santo viene a un ser humano y el mismo Espíritu Santo viene a otro ser humano, es en ese momento cuando nosotros podemos volver a encontrar unidad. Cuando dos o más personas son llenas del Espíritu Santo, es cuando pueden hablar el mismo lenguaje espiritual. El día de Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, incluso lenguas que no eran de su nación, fue allí cuando todos oían las maravillas de Dios, el lenguaje espiritual. Es decir, caminar en el Espíritu es lo único que me puede volver a unir con el hermano. Y es por eso, con todo respeto, que bien le haría a usted, a nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. Si usted fuera lleno del Espíritu Santo, usted podría ser más paciente para soportar a los que no hablan el mismo lenguaje de Dios. Por eso, cuanto más los que deberían ser más unidos de todas las organizaciones deberían ser los cristianos. Usted puede encontrar pleitos en la fábrica, pleitos en la colonia, con los compañeros de la escuela, pero donde menos deberían haber pleitos, ¿sabe dónde es? En la iglesia del Señor Jesucristo. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Si todos camináramos en el Espíritu, si todos camináramos en la unción del Espíritu, si tan solo usted, mujer, caminara en el Espíritu igual que su marido, si tan solo usted, hombre, caminara en el Espíritu al igual que su mujer, si tan solo usted, hermana, hermano, caminara en el Espíritu igual que la otra hermana, hermano, entonces todos hablaríamos el mismo lenguaje, nos entenderíamos y nos comprenderíamos más. Es difícil, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Que aún así, aunque tengamos el mismo idioma y el mismo lenguaje espiritual, la unidad, hermanos, no es fácil de conseguirla. Efesios 4:3. Dice así, dice Pablo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Aquí Pablo les recuerda a los cristianos que tienen la responsabilidad de conservar, guardar, proteger con solicitud la unidad del Espíritu. Y nosotros como cristianos
debemos estar empeñados celosamente en guardar esta unidad, que es la unidad de la iglesia. Debemos entender, hermanos, que no se trata de una unidad que debamos conseguir o hacer nosotros mismos, sino que nuestro deber es solamente cuidarla, conservarla, protegerla, la unidad. La unidad de la iglesia en general es obra del Espíritu Santo, es una obra divina. Y no se nos está mandando a nosotros a hacer la unidad, sino a mantener la unidad. Solamente se nos manda a mantener la unidad de la iglesia. Solo se nos manda a ser solícitos, a cuidar la unidad del Espíritu. Ser solícito significa trabajar arduamente por un objetivo. Nosotros como cristianos deberíamos ser diligentes en guardar la unidad. El Señor mismo expresó su deseo de que fuéramos perfectos en unidad. Juan 17:22, si gusta pueden acompañarme ahí. Juan 17:22, vamos a leer hasta el 23. Dice así, palabras del Señor, dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Vemos que el Señor Jesús anhela que su pueblo demuestre unidad. Y el deseo del Señor Jesús es que lo demostremos en la práctica. Y el secreto de la unidad, hermanos, se encuentra en este versículo de Juan 17:23, donde dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene que morar en nuestro corazón, en el corazón de sus hijos. Cuando un cristiano reconoce que Cristo vive en su corazón, empieza a buscar la unidad con los demás cristianos. Cuando el pueblo de Dios se ama y se respeta, no significa que todos estemos en todo de acuerdo, significa que Cristo mora en nuestro ser. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos en este versículo que el enfoque no está en un solo miembro en particular. No está en una sola persona, por así decirlo, sino en toda la función del cuerpo. El enfoque está en todo el cuerpo. En otras palabras, no hay poder en un solo miembro, en un solo creyente, por así decirlo, sino en todo el cuerpo, en toda la iglesia. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El hombre solo fracasa, mas el que está acompañado triunfa. Todo esfuerzo por conquistar fracasa si no se vive en unidad. Casi toda carga puede ser compartida si hay un amigo con quien compartirla, ¿verdad? Toda carga podemos soportarla si hay alguien con quien compartirla. Vivir unidos nos fortalece porque cada uno tiene la gracia para edificar al otro como iglesia.
Pero no vamos a poder estar en armonía a menos que aprendamos humildad, amabilidad y paciencia. Romanos 15:5, si gusta puede acompañarme ahí. Romanos 15:5, vamos a leer hasta el 6. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo, el sentir de Pablo tenía dos peticiones. Uno es el estar unánimes, que todos estemos unánimes, siendo del mismo sentir. Y dos, para que estando unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de la unidad cristiana, hermanos. No es para agradar a otros creyentes, sino para agradar sobre todo al Señor. Salmos 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice este salmo que la unidad de los hermanos es buena y deliciosa. Que qué cosa maravillosa es cuando los hermanos viven juntos de manera armónica, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que somos todos hermanos de sangre, comprados con la sangre y lavados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es obvio que donde no hay unidad no habrá crecimiento. Amos 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Hermanos, si el mundo no ve en nuestra iglesia la unidad, entonces, ¿cómo vamos a mostrarles que podemos solucionar sus problemas si no podemos solucionar los nuestros? Si el mundo ve que la iglesia no ofrece más unidad de la que uno encuentra en el mundo allá afuera, entonces ellos dirán: ¿para qué entrar en esa iglesia si no ven unidad en nuestra iglesia? La gente de hoy, hermanos, necesita ver en la iglesia de hoy lo que el mundo vio en la iglesia primitiva: unidad y amor. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la desunión es como un cáncer que le quita a la iglesia toda la fuerza que necesita para el crecimiento. ¿Por qué hay tantas denominaciones, tantas doctrinas y muchos desacuerdos en la iglesia? Si sabe que alcanzar la unidad total de la iglesia de Cristo en el mundo, este será el mayor milagro de la historia de la iglesia. Y el único que lo puede realizar es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Nuestro Señor Jesucristo, el cual sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermanos? Efesios 4, versículo 1 al 6. Vamos a leer 6 versículos. Efesios 4, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu,
en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya para terminar, hermanos, si sabe que toda división empieza primero en nuestro corazón. Cuando nos encontramos en un conflicto con un hermano o con nuestro cónyuge o un familiar, la primera señal es que perdemos la paz en nuestro corazón. Así como el adulterio primero se comete en el corazón, como lo dice Mateo 5:28, del mismo modo la división entre hermanos primero se gesta en el corazón, cuando se da lugar a la amargura, los celos, las envidias, los rencores, el orgullo, el egoísmo y otras cosas más. Y por esta razón debemos velar y mantenernos más sensibles en mantener nuestro corazón limpio a Dios. Debemos ser solícitos en guardar la unidad con los hermanos, con los que ya estamos unidos, con nuestra iglesia. Dice la Biblia que nos debemos esforzar hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Que si yo peco contra mi hermano, lo primero que debo hacer es ir y buscarlo y confesar mi pecado, ¿verdad? Para reconciliarme con él. Mateo 5:23. Y aun si mi hermano peca contra mí, es mi deber fraternal ir a hablar con él y amonestarlo con amor para que se arrepienta. Yo sé que es difícil el asunto, hermano, para mantener la unidad, ¿verdad? Pero es fundamental perdonar y no guardar ningún rencor en nuestro corazón si queremos permanecer en unidad. Es nuestro deber estar en luz con nuestros hermanos y nuestra familia. Debemos ser transparentes con ellos en todo. Siempre es importante hablar la verdad, de ser sinceros y razonar con el hermano o con quien tengamos alguna diferencia. Debemos hacer todo lo necesario para que la paz entre nosotros como hermanos y en nuestra familia sea restaurada y sea retenida esa unidad entre nosotros. Solo la unidad en la iglesia, en el matrimonio o como familia nos fortalecerá y nos ayudará a salir victoriosos. Y solamente así podremos alcanzar nuestras metas mucho más fácil. Hermanos, el Señor quiere que caminemos en unidad, como matrimonio, como familia y como iglesia, porque allí es donde está nuestra fortaleza, porque donde hay unidad, allí está el Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esta exhortación que tú nos das, bendito Dios. Perdona a tu iglesia, Señor, porque no hemos demostrado unidad, bendito Dios. Y esto es en toda la iglesia universal también, Padre. ¿Por qué hay tantas denominaciones, tantas doctrinas, tantos desacuerdos, Señor? Porque no nos ponemos de acuerdo, bendito Dios. No tenemos un mismo propósito, un mismo pensamiento, Señor. El de glorificarte solamente a ti, mi Dios. El de confesar nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo a los demás, a todo el mundo, de reflejarte a ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, como iglesia. Ayúdanos a mantenernos unidos como iglesia y como familia, Padre. Solamente con tu Espíritu Santo, Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, podemos hablar el mismo lenguaje, Señor, el mismo idioma de Dios. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.